una nueva reunión del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, en esta casa que nos acoge desde el principio de año, la biblioteca del Instituto Goethe, y es un día muy especial por varias razones, pero antes de las varias razones y de justificarlo del día muy especial, varios anuncios. El primero, la próxima actividad del club va a ser el 21 de septiembre, martes 21 de septiembre, donde va a venir una poeta alemana, Mónica Rinke, que en principio se va a presentar en el Festival de Poesía de Rosario, pero antes o después, no recuerdo exactamente si es antes o si es después, va a estar acá en Buenos Aires y vamos a tener una charla con ella a propósito de la traducción de poesía. Ella, aparte de ser poeta, es traductora de poesía a la lengua alemana. Luego, siguiendo con la serie de los anuncios, le quiero avisar que, dado que hoy es un día donde tenemos a 4 editores, en las mesas que están dispuestas hacia el fondo hay libros de la mayor parte de estas 4 editoriales. Digo de la mayor parte porque hay uno que se olvidó y no lo miró Luis Chitarroni, pero él sabe a quién me refiero. Y entonces los libros están no solamente en exhibición, sino también a la venta. Ustedes pueden preguntar el precio y esperamos que se los lleven todos, pagándolos por supuesto. Hacia el final de la velada, que en algún momento voy a cortar de manera intempestiva, vamos a poder brindar por los 40 años de pretextos. Ese es el pretexto que tenemos en el día de hoy, que finalmente ese es el motivo de esta reunión. Entonces vamos ahora un poquito a explicar qué es lo que va a pasar. La editorial Pretextos, una de las principales editoriales independientes de lengua española, cumple este año 40 años. Y aprovechando la visita de Manuel Borrás, no solamente uno de sus dueños y fundadores, sino también el director editorial, la idea es tener una charla justamente sobre qué es ser un editor independiente, cuáles son las alternativas, y para ello lo que pensamos era acompañarlo a Manuel de 3 editores independientes argentinos correspondientes a distintas generaciones, con distintas experiencias y demás. En la extrema izquierda está Luis Chitarroni, que como todo el mundo sabe estuvo muchísimo tiempo en Sudamericana, hasta estar a cargo de La Bestia Equilátera, donde es director editorial. Luego tenemos a Miguel Balaguer, director y cofundador junto con su esposa de la editorial Bajo la Luna, y casi a la derecha lo tenemos a Miguel Ángel Petreca, que además de ser el cofundador junto con Vanina Colagiovanni y Julia Sarachu de la editorial, y Laura Lobov de la editorial Gog y Magog, es también poeta y traductor del chino. Todo el mundo recordará los libros de literatura china que tienen traducción directa y que están publicando distintas editoriales, no solamente argentinas, sino de América Latina y también de España. Ya que estamos en todas las cuestiones estas, tengo entendido que el año que viene se está publicando un libro sobre Beijing que Miguel escribió justamente para Pretextos. Hecha toda esta presentación, lo mismo de siempre. A ustedes hablen cerca del micrófono, porque si no, no se graba. Y si después hay tiempo y pasamos a hacer preguntas y demás, esperen a recibir el micrófono para que se grabe también, porque esto después se cuelga tanto en el sitio del Instituto Goethe como en el sitio del Club de Traductores, y hay mucha gente que sigue viendo estos videos y sería interesante que pudieran escuchar todo. Hechas todas estas presentaciones, pasados todos los anuncios, etcétera, etcétera, me parece que lo mejor es empezar, y vamos a empezar con Manuel, que es claramente el más viejo de la mesa. Es verdad. Lo malo es que es verdad. Digo el más viejo en el sentido de más viejo editor, con mayor experiencia, etcétera. Ustedes entendieron. Bueno, la idea es, Manuel, justamente sería interesante saber qué han anunciado Pretextos y cómo es que hace 40 años que sigue existiendo.
Ahí, mira, este micrófono de acá es inalámbrico. Sí. Ese está prendido. Perfecto. Bueno, yo antes que nada, como mis mayores me enseñaron a que entre otras muchas cosas habíamos venido a aprender a dar las gracias a esta vida, yo quiero empezar por los agradecimientos, sobre todo a todos ustedes que me acompañan, entre los que los distingo caras amigas y muy queridas, y eso me llena de satisfacción y de emoción, evidentemente. También a la casa que nos acoge, el Goethe Institut, cuya representantes genuinos de mi segunda patria en la lengua, que es el alemán. Entonces también quiero agradecer al director y a todo el equipo de la casa el que nos haya acogido para este evento. Qué duda cabe que quiero agradecer de manera muy especial al empeño de Jorge von der Brieder, que como es más joven que yo, pues ha logrado convocar este homenaje a Pretextos por su 40 aniversario. Y desde luego felicitarme de la mesa que ha preparado Jorge. En esta mesa podría haber habido algún editor independiente más, argentino, de los que yo puedo admirar. Entre otros se encuentra representante de Caja Negra, que a mí es una editorial que me gusta especialmente, y podría estar perfectamente también entre nosotros. Y desde luego dar mi más cálido agradecimiento a Luis Citarroni, que no solo admiro como editor, que es mucho, sino también como autor, y a Miguel Balaguer, que yo creo que está comandando una de las aventuras editoriales en lo que a poesía respecta más interesantes de este maravilloso país. No hay vez que yo venga a Buenos Aires que no compre 2 o 3 libros de Bajo la Luna. Y después a Miguel Ángel Petreca, que es un amigo, bueno, el último amigo que se ha incorporado ha sido Luis, pero es también el penúltimo amigo incorporado, y de la mano precisamente de Jorge. Y como ha anunciado Jorge, próximamente publicaremos un libro, a mi juicio estupendo, sobre la ciudad de Beijing. Y entonces esto también para mí es un placer contar al representante de Gog y Magog, que me parece también una de las editoriales de referencia y de las que también compro. Fue uno de los más caros para pagar. Es decir, que los editores también compramos libros. Y bueno, la pregunta de Jorge requeriría yo creo que toda la noche. Entonces, yo creo que el editor literario nace cuando nace, es decir, yo no concibo edición sin lectura. O sea, yo creo que lo previo es nacer a la lectura. Yo tuve la grandísima suerte, lo he dicho en distintas comparecencias públicas, de tener a 2 grandes mujeres en mi infancia. Yo iba a decir a mi cargo, pero yo estaba a cargo de ellas, claro. Y que una de ellas me indujo a la tradición escrita, que era mi madre, que era la lectora, una lectora además muy sensible, sigue siéndolo el día de hoy, y muy crítica, porque yo creo que la sensibilidad del lector va indiscutiblemente unida a la capacidad crítica. Y después también una cocinera que estaba empleada en el hogar familiar de Extremadura, que se llamaba Eugenia. Recuerdo simplemente su nombre porque perdí su pista a la edad de entre los 10 y 12 años, pero que era una narradora nata, era una persona que contaba como los dioses. Y yo yo siempre he dicho que fatalmente tenía que estar abocado a la lectura cuando tuve estas 2 influencias tan maravillosas y recibí la literatura por vía
oral y por vía escrita. Esto no quiere decir que, claro, yo cuando empecé a leer y continué leyendo, esto ya naciera mi vocación editora. Ahora, lo que sí que querría subrayar, y yo creo que mis compañeros me podrán contradecir o lo podrán confirmar, yo creo que es fundamental, en estos momentos aparte de los que vivimos, que un editor literario, yo no hablaría tanto de independiente, porque somos muy dependientes los presuntos independientes. Un editor literario fundamentalmente debe ser, o yo por lo menos a mis alumnos en los distintos talleres de ediciones que soy invitado a lo largo y a ancho del mundo, siempre les digo que el editor debe hacer primar esencialmente la intuición frente a la información. Y voy a explicarlo. Es decir, yo creo que la intuición en sí misma no es nada, si no va engastada, por supuesto, en una experiencia previa, y una experiencia sólida previa. Y creo que la información es, o sea, yo no desdeño como editor, por supuesto, la información, es decir, toda la información que me pueda llegar, pero hay que tener muchísimo cuidado con la información. Yo creo que la información, y en materia literaria, no suele ser absolutamente nada neutral. Y entonces hay que saber cuantificar, valorar todo ese tipo de información que nos llega, porque si no nos la cuelan de rondón, como se dice en mi país, constantemente. Y entonces, tanto en la Argentina como en España, como en cualquiera de los países de nuestro ámbito lingüístico, bueno, y yo diría que en Alemania incluso, en el ámbito anglosajón, lo que cunde es la mediocridad. A mí me llama mucho la atención, y perdonad, con esto quizá pasemos a otra cosa, porque yo creo que he definido ya lo que es un editor literario. Bueno, y después un editor, fundamentalmente para mí, el mejor libro que puede escribir, eso lo he dicho yo infinidad de veces, es su propio catálogo. Que es un catálogo, que es un libro además que tiene una característica muy especial, que es un libro coral. Y el editor además debe saber armonizar las partes que constituyen un catálogo. Pero indudablemente yo en mi catálogo es donde va impresa mi vida. Yo creo que mi catálogo en cierto modo es mi autobiografía, ¿no? Así es tanto que si un día tuviera la capacidad y las ganas, que no son muchas, de escribir mi autobiografía, yo simplemente siguiendo el catálogo y siguiendo y derivando cada una de las anécdotas que se derivaron de cada uno de los libros que se fueron incorporando, podría escribir mi propia vida y mi relación con el mundo y con los autores. Y lo que sí quiero dejar claro también de entrada, para después ya entrar en mayores discusiones, es que yo me siento una criatura muy afortunada. Es decir, yo he sido un editor muy precoz, a los 17 años quise ser editor, a los 20 años logré poner un primer libro en circulación y hasta ahora, que tengo 63, han transcurrido 43 años, no desde que publiqué el primer libro, que en puridad es en septiembre de este año, pero la verdad yo he sido un hombre muy feliz, he podido desarrollar mi vocación. Yo soy un editor fundamentalmente vocacional, que de eso también se puede hablar posteriormente, y nada, decirles eso, dejar por lo menos testimonio ya para poner broche a mi primera intervención, de que se le está dirigiendo a una persona que disfruta y goza profundamente de su trabajo. Luis. Buenas tardes, muy agradecido de estar con esta mesa y con el editor. Es raro, yo pensaba qué raros componentes, qué raros ADN hay en los libros, ¿no? La editorial no suele ser lo que uno mira primero cuando compra un libro. Y yo tenía casualmente siempre en mi biblioteca a la vista un libro de pretextos que por supuesto había comprado por el autor, que es Gilles Deleuze. Y lo traje hoy no como una especie
talismán, porque es un libro que en mi caso fue un libro que me produjo como una especie de adicción. No sé en qué momento de la biografía de Borràs entra este libro de Gilles Deleuze, pero a mí me encantaba esa tapa del libro Saint-Pomble, que tiene esta tapa casi como una mezcla de caligrafía y arte abstracto. Y entonces me dijo Borràs que la había dibujado él, que había sido que en los primeros momentos de editor, que creo que son los más lindos, uno trata de hacerlo todo, trata de dibujar las tapas, de pensar cómo va a ser esa especie de criatura ideal que es el libro. Y yo, en realidad, uno tarda mucho, diría que si se tratara de la investigación de un crimen, el editor es el último culpable del libro, ¿no? Tardé en darme cuenta cuáles eran los libros de pretextos y cuál era la leyenda áurea de pretextos en mi cabeza, porque hay un montón de libros de pretextos que yo no tengo y de los que he oído hablar o que he leído que han sido editados. Perdóname, ¿te estás mangueando o...? Sí, desde luego. No era el propósito. No le hizo falta. Por ejemplo, el manuscrito hallado en Zaragoza en la edición completa. Yo tengo una vieja traducción que había hecho José Bianco para Sudamericana, para mí notable en ese momento. Después hubo una completa que hizo Aira, que es la que vos editaste y que es la que estoy mangueándote ahora. Y no, quiero decir que muchas veces la idea que uno arma de una editorial y de un editor es a partir también de libros que no leyó, que son míticos, que uno dice, ay, qué maravilla que haya. Hace poco, creo, y tampoco estoy seguro de que sea de pretexto, me enteré que había una traducción de Edward Thomas, el poeta inglés, extraordinario poeta, que tanto tardó en traducirse. Y, por supuesto, no es fácil conseguir algunos libros, y eso es lo lindo también, el no conseguirlos a veces, el seguir manteniéndolos en la cabeza como una forma ideal. Y creo que en ese sentido, yo no sé si es el primer libro que tengo de pretextos. Después hay unos cuentos indios de Mallarmé que no sé cuándo fueron editados. También la primera tramo. Bueno, esas cosas absolutamente, esas exquisiteces absolutas de la lección, ¿no? Como hacer estos cuentos Mallarmé, que a mí me encantan. Yo volví varias veces a ellos porque en algún momento otra de las personas que surgió en la conversación con Borràs fue un señor llamado Alberto Jardín, que yo no sé si es muy conocido acá, ni si es muy conocido en España, Borràs me dijo que fue una de las personas que más influyó en su formación intelectual. Y al poco tiempo de haber leído este libro de Mallarmé, leí una crítica feroz de la traducción que hacía Alberto Jardín. Estos son los constituyentes de un editor en la cabeza de un lector, no de un editor. Es decir, también como editor tengo una admiración enorme por Borràs, pero primero tengo una enorme gratitud como lector. Bueno, no quiero hablar para el lector. Miguel. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voy a volver a 2 o 3 cosas que dijo Manuel antes y que tienen que ver un poco con la idea de vocación. Si yo me tuviera que pensar como editor, yo creo que llegué casi accidentalmente a la edición. La vocación mía de chico era más cercana a la de cualquier chico, corredor de carreras, bombero, policía, todo ese tipo de cosas. Creo que la vocación del editor suele ser
en general una vocación tardía, una vocación que viene después, que viene con un lector, que viene con una biblioteca, que viene con conocer libros. Y la biblioteca a mí me llegó de mi madre. Digo, la biblioteca fue una biblioteca que yo heredé. Como heredé la casa de Rosario, porque mi madre se mudó a Buenos Aires y me quedó la casa con toda la biblioteca y no me quedó más remedio que leer todo. Y a partir de eso descubrí que tenía un interés por la poesía. En el medio de esto mi madre fundó una editorial en el año 91, con lo cual técnicamente la editorial estaría cumpliendo 25 años, también con ese empuje la fundió para el 99 más o menos, y para el 2003, después de que yo hubiera realizado mi primera vocación, que es la arquitectura, en 2001 me encontré en el aire, habiendo ganado 2 concursos en la provincia de Santa Fe y teniendo la posibilidad de ejecutar las obras, y no había un peso para hacerlas, con lo cual no tuve mejor idea que presentarme a una beca como editor, que era lo que hacía para vivir, y fui a España durante 3 meses. Y me llevé en la valija este placer por la lectura de poesía y algunos saberes de editor que en España se abrieron un poco, pero lo que descubrí en España fue a pretextos. Digo, lo que me pasó en España era que yo iba con muchas ganas de montar o de retomar esta editorial que mi madre había fundido con toda su habilidad, y la posibilidad de ponerla a funcionar de nuevo. Y Pretexto fue como un faro para mí, digo, para nosotros, para Valentina y para mí, para mi mujer y para mí. Fue la editorial que nosotros tomamos como modelo, la editorial que nos interesaba por miles de razones. Podría decir que la primera era una razón estética, coincidíamos mucho en los gustos como lectores, pero además había una cuestión estética más dura. Nos gustaban los libros, digo, eran muy lindos libros, y de alguna manera creo que esto que dice Manuel, de que cuando viene a Buenos Aires siempre se lleva algún libro, creo que hay algo que tiene que ver con eso, con esa afinidad natural que se dio, que no es natural. Digamos, nosotros fuimos derechos para ese lado, digo, hubo un estudio de parte nuestra, de la editorial, del catálogo, del tipo de intereses, de los modelos de traducción, de los modelos de edición. Por supuesto que siempre uno intenta hacer algunas diferencias. Siempre me pongo a pensar las veces que se le habrá copiado a Adelphi, por ejemplo. Adelphi debe ser una de las editoriales más copiadas del mundo. La otra que es muy copiada es Faber & Faber. Yo he visto la colección de Faber & Faber, la de las tipografías grandes en la tapa, prácticamente en todos los idiomas. Digo, creo que en todos los idiomas han hecho una colección igual a esa. Digo, y hay algo del aura que tenía Pretextos para nosotros que nosotros siempre intentamos como apropiarnos, o como transformar, o como darle nuestra propia impronta. Y la verdad que me pone muy contento saber que por lo menos debemos tener en nuestras bibliotecas, no sé si la misma cantidad de libros, yo tengo un montón de libros, pero digo, me da la sensación de que ahí hay algo que es algo de lo que yo pienso últimamente mucho en relación a los editores literarios en el mundo, digamos, que hay como una red que se ha afianzado mucho en los últimos años de editoriales literarias que nos miramos mutuamente, esto que decía Luis también, uno está permanentemente mirando a ver qué sacó Pretextos y qué estará sacando aquel otro, qué está sacando aquel en Francia y qué está sacando aquel en España. Y esa misma posibilidad de acceder a los catálogos, a ver qué es lo que está haciendo cada uno, es también una mecha de curiosidad que a mí me parece muy, muy interesante también de un sistema de nuevas tecnologías también, o sea, la posibilidad de tener como una atención permanente a este conjunto.
Y bueno, me parece que, digo, después de 12 o 13 años de trabajar, y pensaba también en esto que decía Luis del editor ilustrando la portada, que en algún punto también siento que esa necesidad inicial que tiene el editor vocacional o el editor literario de hacer todo es algo muy difícil de desprenderse con el tiempo. Digo, cuesta mucho dejar que cuesta mucho y no se puede. Uno lo termina de soltar cuando ya realmente no puede hacerlo y empieza a dejar cosas por el camino. Pero digo, cuesta mucho esto de dejar las tapas en manos de otro, de dejar los interiores en manos de otro, de dejar las correcciones en manos de otro, cuando a uno ya se le empiezan a escapar tantas cosas que dice, no puedo seguir corrigiendo porque tengo que atender al próximo libro que me está esperando ahí, o tengo que leer aquel que está en la mesa esperando también. Digo, y me parece que hay algo de eso que por lo menos a nosotros como editorial nos ha demorado un poco el paso y que nos cuesta mucho poder soltar. Y lo pienso por último, cuando empezamos a buscar gente que trabaje con nosotros, siempre nos cuesta mucho con Valentina pensar específicamente qué tiene que hacer la persona que va a trabajar con nosotros. Porque la sensación es que tiene que hacer todo también. O sea, que hay que pedirle a la persona que viene a trabajar con uno que haga todo lo mismo que hace uno. Y eso también es como bastante complejo. Buenas noches, bueno, gracias por la invitación, Jorge. Es un honor y es casi intimidante estar en esta mesa. No me acuerdo cuál era la pregunta inicial, pero también, como dijo Miguel, retomando algunas cosas que se dijeron, lo que dijo... Un poco me quedé con eso que dijo Manuel sobre el tema de la editorial como un proyecto coral, digamos. Y creo que en nuestro caso es coral en doble sentido, porque es coral en el sentido que son las voces de un montón de autores, pero también en el sentido de que somos un grupo que fue variando. Bueno, acá hay presente una de las editoras también, Marina Colgiovanni. Y en ese sentido es coral, pero coral en un sentido cacofónico a veces, ¿no? Porque son tres voces que tienen coincidencias, tienen muchas veces disidencias, tienen choques, y me parece que eso también tiene que ver con la riqueza del trabajo. Es algo que rescato mucho de lo que hacemos. Y lo otro con lo que también me quedé, que él habló del tema de la editorial como un trabajo vocacional, y pienso que, bueno, yo lo veo a veces más que como vocacional, como un editor, más que un editor vocacional, somos editores compulsivos, digamos. La edición como compulsión, como no sabemos casi, como no poder detenerse en un punto. Es algo que comenzamos casi a veces por casualidad, por el deseo de publicar nuestros propios libros, y se volvió algo que una especie de hábito, un gusto adquirido. Y además tiene que ver, creo, con que lo increíble que es que cuando uno edita algo se convierte en algo irreversible también, ¿no? Que tiene como un efecto expansivo en el espacio y también en el tiempo, ¿no? Como que nosotros del hecho de que llegamos leyendo libros, digamos, de editoriales que ya están extintas, como una especie de la luz de una estrella muerta, digamos. Bueno, eso también, el tema de lo irreversible, y de algo que casi es difícil detenerse, digamos. Y después no sé si la pregunta era también sobre respecto a qué significa pretextos. Respecto a eso, para mí pretextos en principio es el recuerdo de tapas codiciadas vistas en librerías de Buenos Aires, en vitrinas de Buenos Aires, y me sorprende mucho ver ese libro, ¿no?, que trajo Luis, porque es como una prehistoria que yo no conocía y que para mí, claro, es como para mí, desde que tengo memoria de pretextos, es casi como bueno, algo, una especie de forma invariable, ¿no? Ya se plasmó y a nivel de visual y de forma es un clásico, digamos. Y bueno, y después es un montón de libros y lecturas que tuve la suerte en 2001 que participé en un taller que nos regalaron un montón de libros que justamente
codiciados. Me acuerdo del libro de Milló, el gran libro, que no me acuerdo el nombre, el título ahora. Y bueno, ese fue como tal vez uno de los comienzos, de mis comienzos con textos como lector. Y es una editorial también que es interesante, que está atenta también, bueno, a lo que es la poesía digamos, hispanoamericana, con coincidencias, con diferencias, tal vez no estamos de acuerdo en todo, pero que lee cosas, a veces descubre cosas que incluso a veces nosotros puedo llegar a encontrar más tarde, digamos. Eso, todo. Bueno, teniendo en cuenta que se trata de un público que está constituido por escritores, por traductores, por otros editores, hay una cosa que me gustaría preguntarles a todos, y de la cual muchas veces la gente que está de un lado del mostrador no sabe, y que es un saber que tiene la gente que está del otro lado del mostrador. La pregunta es muy simple: ¿cuánto cuesta hacer un libro? Un poco lo que estábamos hablando el otro día. No me refiero acá a cuánto cuesta escribir un libro, sino cuánto cuesta hacer que ese libro escrito se transforme justamente en un libro. Bueno, yo creo que hacer un libro es bastante fácil. Hacer una buena edición, no tanto. Y yo debo decir, bueno, yo por ejemplo, una de mis conferencias la bauticé como a editar se aprende editando. Nosotros, desde luego, cuando empezamos cometimos muchísimos errores, evidentemente. Es decir, la propia dinámica del trabajo fue la que nos fue enseñando, y yo supongo que a todos los amigos aquí presentes, ¿no? O sea, nadie nace aprendido. Y después, en un libro concurren muchísimos factores. Es decir, la gente por lo general, yo incluso, cuando no soy editor, sino soy un comprador de libros, lo primero que hacemos es quejarnos sistemáticamente del precio de un libro. Siempre nos parece caro. Es verdad también, yo debo decir que por desgracia los libros que vienen de la otra parte, de la otra orilla, llegan excesivamente encarecidos a esta orilla. Yo eso lo lamento profundamente, pero claro, uno no hace las leyes del mercado, ni establece los aranceles, etcétera, etcétera. Pero yo creo, honradamente, metido ya los años que llevo en esto, que son 40 largos años, verdaderamente toda la labor que conlleva un libro es impagable. Por ejemplo, una traducción. Yo soy un editor de los que opina que la labor del traductor no está suficientemente reconocida ni remunerada. Es decir, para el esfuerzo intelectual que supone esa labor, no hay, yo creo que un precio suficiente. Pero bueno, tenemos que ajustarnos a las leyes del mercado y existe también, pues claro, unas tarifas a las que nos acogemos unos y otros y establecen las relaciones contractuales. Después, por ejemplo, cuidar realmente una edición es una cosa muy costosa, requiere una atención extrema, requiere la intervención no de un solo editor, sino en algunas ocasiones varios, y desde luego yo os puedo decir que en nuestro caso es constante. Cualquier libro es un desafío nuevo, cualquiera, porque además los libros, aunque sean de un mismo género, cada libro te está exigiendo una cosa distinta. Por ejemplo, otra cosa, volviendo a la edición de poesía, que a mí me interesa especialmente subrayar. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a hacer ediciones bilingües que se burlaban de nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se te ocurre publicar a un poeta chino y
poniendo también compres el texto en su lengua original. Pues, o por ejemplo, algo más local, un poeta catalán con el texto puesto en catalán. Pues mira, yo tenía la grandísima satisfacción de, con motivo del centenario de un gran poeta catalán que editamos nosotros, Màrius Torres, que supongo que no aquí no será muy conocido, se iba a celebrar, la Generalitat de Cataluña iba a celebrar el evento de su centenario, del centenario del nacimiento de este poeta, y no tenían ni una sola edición viva en Cataluña, ni una. Y la edición de pretextos, habida cuenta que llevaba el catalán, sirvió y mucho. Recientemente nos ha ocurrido otro caso similar con un poeta macedonio, Matsirov. No lo podían conseguir en su propio país impreso, y llegó el libro de pretextos a Macedonia por el simple hecho de que estaba el cirílico, comprendes esto, el libro, ¿no? Entonces todas estas pequeñas cosas que son como secundarias, pero todo esto también es una suma de valores materiales y por supuesto de esfuerzo. Pero bueno, precisamente si yo he hablado antes que soy una criatura feliz, y en este momento querría mencionar a las dos personas que me han acompañado en esta aventura durante este tiempo, que para mí cuando cumplimos el 25 aniversario nos hicieron muchas fiestas y muchas entrevistas, y a mí me preguntaban todos qué es lo que destacaría más de sus 25 años, y lo que destaqué, que lo subrayo de nuevo, para mí lo más milagroso es que los tres jóvenes que iniciamos esta aventura vital hubiéramos permanecido leales a ese proyecto que comenzó bien pronto en nuestras vidas. Necesariamente tengo que citar a Silvia Pratesava y Manolo Ramírez, porque sin ellos, desde luego, yo no hubiera podido hacer lo que he hecho. Pretextos es un trípode que se sostiene sobre esas tres personas, y como decía antes Miguel Ángel, y eso yo creo que es muy importante, tampoco hemos tenido una opinión unánime respecto de lo que hacíamos. Es decir, se ha discutido, y además de esa discusión intelectual se ha aprendido. O sea, yo creo que eso es muy importante. Es decir, yo creo que un editor, me parece legítimo cualquier naturaleza de editor. Es verdad que en mi país, por ejemplo, en lo que a poesía respecta, ha habido mucho editor de tendencia, yo lo respeto profundamente, pero yo he evitado precisamente eso siempre. Yo creo que un editor es criatura de su época. Si su época es poliédrica, él tiene que saber responder a las distintas estéticas que estén funcionando. Ahora, eso sí, aplicando un criterio de excelencia. Es decir, lo que no puede sustraerse el editor es a su condición también, aparte de lector, de crítico. Y los críticos son aquellos que fijan jerarquías. Eso que da tanto miedo en determinar, es un miedo como posmoderno, ¿no? Con el que yo estoy totalmente en desacuerdo. Es decir, hay que fijar jerarquías, hay que ser tremendamente sincero, hay que establecer un pacto de amistad con la literatura, que al fin y al cabo es lo que nosotros manejamos, y ese pacto de amistad pasa indefectiblemente por la sinceridad, por la fidelidad a la literatura. Y a veces eso nos implica ser también un poco severos, ¿no? Pretextos tiene una fama de ser una editorial muy difícil. La gente se acerca a nosotros con cierto temor a veces. Y yo digo que eso es una tontería, es decir, nosotros no nos comemos a nadie. Y por ejemplo, este catálogo, en él hay una proporción enorme de primeros libros. O sea, gente que nos mandó su primer libro, que nosotros creímos en ellos, y después a lo mejor hemos acabado publicando hasta 10 o 12 libros de ese mismo autor.
porque además yo creo que el editor literario, ¿de qué sirve un editor literario si no apuesta sobre valores, sobre no valores consensuados previamente? Esto no sé, esta especie como de unanimidad de criterio que existe y que buscamos, a mí me parece de una falsía absoluta. Es decir, las sociedades evolucionan y mejoran precisamente por su espíritu crítico. No puede haber claudicaciones. Bueno, en fin, no quiero llevarlo, espero que mis amigos... ¿Qué libro? ¿Cómo? ¿Qué libro? ¿Cómo qué libro? ¿Cuánto cuesta hacer qué libro? ¿Cuánto cuesta hacer un libro? Un libro, cualquier libro. Un libro que te... Cuestan todos distintos, no cuestan, digo, no hay uno que cueste igual que otro. Hay algunos que cuestan más, otros que cuestan menos, pero ¿qué libro? A ver, son todos distintos. Digo, cada libro que vos tenés enfrente para hacer tiene un esquema de costos en muchos sentidos diferentes. Digo, por ahí, por un lado tenés lo que es claramente técnico o de producción, que sabés que, bueno, este libro va a llevar 220 gramos de papel cada uno. Podemos hacer la cuenta por la cantidad que vamos a hacer. Yo te puedo decir cuánto va a costar de papel. Eso es una cosa. Después, ¿cuánto va a costar ese libro? Se lo encargué a un traductor que hizo una traducción que me deja muchísimas dudas. Va a haber que pagar el traductor, va a haber que pagarle una revisión, seguramente va a haber que pagar una segunda revisión, seguramente va a haber que discutir con el traductor, capaz que hasta te cuesta más caro discutir con el traductor, y capaz que ni siquiera lo sacás. Digo, la pregunta ¿cuál es? Digo, ¿cuánto cuesta un libro? ¿En qué sentido? Digo, hay un montón de variables que intervienen en cada uno de los libros. Entonces la pregunta sería, para sí, cambiarlo un poco, ¿qué tantas ganas tenés que tener de publicar un libro para finalmente publicarlo considerando todas esas variables? Y que te compense. Y que te compense, claro. Esa es la parte. Exactamente. Esa es una buena respuesta. Pero esa es la respuesta de mi madre, ¿no? Perdón, Luis dice... Para quien no lo sepa, la madre de Miguel es Mirta Rosenberg, probablemente una de las mejores poetas argentinas actuales y aparte una gran traductora. Y no estoy publicando su fracaso como editora, de ninguna manera. Esto no es hacer público un fracaso como editora, quiero que quede claro. Digo, la verdad es que incluso cuando lo que dice Manuel es muy importante, ¿cuál es el costo y que te compense? Digo, y ahí entra la segunda parte, ¿cuál es la compensación? Porque digo, cuando uno echa un libro al mundo, le encantaría que lo leyera todo el mundo, o sea, le encantaría que lo leyera mucha gente y mucha gente se entusiasmara, pero a veces eso lleva mucho tiempo también. Esto que dice Manuel, por ejemplo, con el libro del poeta macedonio, ¿cuántos habías vendido del libro del poeta macedonio hasta que te lo pidieron de Macedonia? Pocos. ¿Y lo hubieras dejado arriba del escritorio sin hacer? No. Bueno, hay algo de eso que también entra en el equilibrio o en las variables. Digo, me parece que cuando uno como lector, y ahí aparece también el lector y el crítico, digamos, cuando uno tiene un libro arriba de la mesa que a uno lo convence y que cree que vale la pena poner, que es una responsabilidad muy grande también, porque digo, el papel es árbol, el poner a circular un libro tiene un montón de costos, en relación a, primero, todo lo que hablamos recién, en el caso de una traducción, pero también en el caso de un primer libro de un autor argentino que escribe en español, digo, uno lo va a recibir, seguramente lo va a devolver con comentarios, te lo van a volver a traer, digo, estaba pensando en un libro que empezamos a hacer hace 4 años con un autor y que lo sacamos hace 2 meses y las 2 primeras críticas son terribles, o sea, digo, y yo estoy muy contento de ese libro también, digo, y fue un libro que trabajamos muchísimo y que yo disfruté mucho de hacer con el autor.
Y estoy tan convencido hoy, después de 2 malas críticas, que el primer día que tuve ese libro arriba de la mesa y que me entusiasmé. Digo, me parece que hay ahí una cuestión de diferencia o de distancia muy grande entre costo y valor. Digo, me parece que esa sería como la pauta que yo impondría. Y me parece que sí, digo, uno también tiene la responsabilidad de pagar las cuentas que vienen todos los meses, digo, y ahí es donde empieza digo, por más que a mí me compense sacar un montón de libros que no funcionan, digo, llega un punto en el que uno tiene que sacar los libros o por lo menos tiene que tratar de que los libros que a uno le interesan también funcionen, para poder compensar en ese plano. Y no esquivé la pregunta, o sea, no quiero que... No, está claro. Vamos en todo caso a ramificar la pregunta y, por ejemplo, en el caso de Luis, Luis, vos estás sacando sistemáticamente todos los libros de Kurt Vonnegut en la editorial. Es una apuesta, porque no necesariamente sacar 5 o 6 títulos de Kurt Vonnegut hacen que esos 5 o 6 títulos se vendan en forma sistemática. No, claro. Bueno, pero por ejemplo, ahí hay una idea de lo que vos considerás que debería ser una editorial. Sí, digo, aunque disfracemos el gesto, el hecho de haber publicado a Vonnegut era una estrategia comercial. Estaban los derechos muy bajos y era un autor que cualquiera, no es necesario ser para descubrir a Maradona no es necesario ser un genio, ¿no? Para descubrir a Vonnegut no es necesario descubrirlo. Cualquiera se da cuenta, hay autores que van pasando por diversas etapas, ¿no? Por ciclos de interés y de curiosidad, y que hay momentos que los agarran en una especie de eclipse. Eso pasaba acá con Vonnegut, en gran medida a causa de que, digamos, yo conocí la obra de Vonnegut porque hubo editores extraordinarios como era Paco Porrúa, que lo editaba en Minotauro. Es decir, para mí era casi un acto de defensa de mi pasado, reeditar a Kurt Vonnegut, porque había generaciones que no lo conocían, pero no era un acto de gran que exigía un desafío, una apuesta muy grande. Digo, a mí siempre me llama la atención, y aquí el editor de Gog Magog que daba como una especie de acorde, que es cuántas personas coinciden con ese producto final que sale ese libro. Digo, el traductor, el editor, el autor. Digo, porque en realidad muchas cosas que a mí me elogian de los libros de la bestia, a mí no me gustan. Finalmente, el resultado final no, digo, las tapas me parece que son que ya no producen el efecto que producían. Un montón de cuestiones. La otra vez leyendo el libro de esa especie de Novum Organum de Bandoneón, que es el libro, el diario de Bioy sobre Borges, me entero que el primer texto que ponen de la colección Séptimo Círculo, que yo pensaba que era un texto que lo enloquecía a Borges, que es La bestia debe morir, de Nicholas Blake, el poeta inglés Cecil A. Lewis, a Borges no le gustaba. Fue finalmente una especie. Y además hay que pensar que los tiempos a veces editoriales, si uno se pone a leer sistemáticamente las contratapas de la colección El Séptimo Círculo, nota una cosa que a mí me pasaba, que ahora, por suerte, hace que ese original siga siempre en la pantalla del editor. Pero en ese momento, cuando los autores tenían que escribir las contratapas, estaban tan alejados de ese original que uno lee generalidades en las contratapas como si no tuvieran la menor idea de lo que ocurre. Son un milagro de eufemismo o difemismo de esas contratapas, porque verdaderamente los editores ya no estaban en contacto con el libro. Es decir,
el costo de un libro es finalmente una especie, tendría que ser como una especie de convergencia de muchos deseos que dan finalmente la nota que uno quiere. Pero lamentablemente nunca es así. Esta cuestión del precio y del valor, bueno, ¿qué le vas a cobrar al pobre cliente, ¿no? Finalmente, que se esfuerza, qué sé yo, para mí este libro tiene un valor que, digamos, que nada lo podría comprar. Tiene un valor íntimo y hasta te diría táctil, ¿no? Es raro lo que uno está haciendo ahí, es una rara apuesta. Por supuesto que si no se aleja puede dar los costos de cosas que no voy a hacer ahora, de el esfuerzo que tiene que hacer muchas veces el editor para publicar un libro que fue, como bien dice Borrás, una intuición, una sospecha, un gusto, ¿no? Yo a la pregunta le agrego entonces un dato más, porque en el caso de Miguel tiene librería. Miguel vive en París y tiene la librería de lengua hispanoamericana que funciona en París, Cienfuegos. Entonces, hay un valor agregado respecto del valor que tienen los libros, por ejemplo, que editamos mismos en las librerías acá y demás. Cuando la gente va a comprar los libros allá, ¿qué pasa en relación a ese valor? Pues sí, preguntan si es bueno o no. ¿Se sorprenden frente al precio? Claro, por ejemplo, porque muchos de tus lectores son latinoamericanos o españoles. Claro, sí, justamente la comunidad con menos poder adquisitivo, casi que... ese sería el primer punto de... O sea, haces muy buenos negocios. Claro, sí. No, bueno, yo particularmente... cualquier librería ahora tiene que ser consciente de que por la competencia de internet que no puedes tener un precio exorbitante, o tal vez incluso como sería necesario tener para poder solventar la librería, digamos. O sea que es un negocio incluso tal vez más ruinoso que la editorial, digamos, en un punto, digamos, más difícil, sobre todo por estar ahí, digamos, en un lugar donde la comunidad es pequeña, digamos. No sé si esa era la pregunta. Sí. Tengo una última pregunta para los cuatro, bien dedicada al tema de la traducción, y después en todo caso pasamos la palabra al público. En tu caso particular, Manuel, debe ser prácticamente si no la única, una de las pocas editoriales españolas que tiene un criterio ecuménico a la hora de publicar traducciones, vale decir, tenés traducciones de todo el espectro de la lengua. En el caso tuyo, Miguel, no solamente incluiste traductores latinoamericanos, sino también es una cosa bastante extraña desde este lado del charco, traductores españoles. En el caso tuyo, Miguel, has incluido otras provincias de la lengua castellana y demás. No sé si La Bestia funciona también de la misma manera. Trabajamos más sobre eso. ¿Por qué trabajar entonces justamente con traductores que no responden a la variante de la lengua del lugar en donde uno está, donde uno tiene su base, para decirlo de alguna forma? ¿Por qué otras variantes de la lengua? ¿Y qué problemas o qué ventajas trae eso a la hora de publicar un libro? Bueno, en el caso de Pretextos tuvo, yo creo que muy precozmente, una clara vocación americanista. No solo en lo que a la incorporación de aquellos que consideramos nosotros los mejores autores de nuestra lengua en la otra orilla, sino también en la incorporación de traductores, como has mencionado. ¿Por qué? Es decir, los españoles, por la general, pensamos que el español es algo exclusivo de 50 millones de peninsulares. Y el español, por fortuna, es algo muchísimo más rico. Es decir, los distintos españoles hacen precisamente que nuestra lengua quizás sea una de las más dinámicas del mundo, y también quizá, aunque yo ahí no lo podría aseverar de una manera taxativa o un poco más científica, quizá también ha favorecido el que hoy, entre las lenguas que leo, que creo que leo algunas,
pueda decir, y estoy en la casa de mi segunda lengua, y no puedo decir lo mismo de Alemania en este caso. Por ejemplo, la gran poesía que se está escribiendo desde la perspectiva del Manuel Borràs, lector, es en lengua española, inglesa y portuguesa en su justa proporción. No yo quiero con ello en absoluto menospreciar ni lo que se está haciendo en Alemania, ni en Italia, ni en Francia. Yo creo que, por ejemplo, los franceses están viviendo todavía de las viejas glorias, y hay una especie, ellos han tenido un prurito como de guardadores o de recipendiarios de la modernidad, que yo creo que les ha empobrecido realmente mucho. Y por ejemplo, la gran tradición italiana, ¿no?, del Novecento, pues claro que reconocemos a poetas excelentes italianos, pero en una proporción y en una diversidad muy menor a la que yo puedo distinguir, comprendes, en el ámbito de la lengua española o anglosajona. Claro que es muy vasta la anglosajona, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, yo creo que precisamente ese hecho diferencial o esa coexistencia de españoles es lo que también, yo creo que también ha actuado como un abono positivo, ¿no?, en el desarrollo de unas líneas literarias de fuerza. Además, después ya desde un punto de vista mucho más prosaico, ¿no? O sea, los españoles, con esa suerte de prurito, digamos, neocolonialista, cultural, venimos a América queriendo colocar un producto sin siquiera mezclarnos. Y yo creo que eso es una actitud que hay que acabar con ella, por lo menos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades modestísimas, hemos querido acabar con ella. Es decir, nosotros hemos querido rendir desde ese catálogo, que también en cierto modo es nuestra biografía, no solo un homenaje a esos otros españoles, sino incorporarlos como algo vivo a nuestro catálogo. Hemos sufrido, debo decirlo, porque por desgracia la crítica casi inexistente en mi país es tremendamente injusta con cualquier traducción que no sea de la madre patria. Yo estoy harto de oír: esto es un argentinismo, esto es un colombianismo, esto es un mexicanismo, esto tal. Y yo muchas veces les pregunto a esos señores, pero ¿y qué es de los españolismos? Háblenme ustedes de los españolismos. Yo esto mismo lo planteé, esta teoría la planteé en el Congreso, el 75 aniversario del Fondo de Cultura Económica, que fue un congreso internacional de edición. Y yo me acuerdo, además me llamó la atención porque igual que están ustedes sentados, yo tenía, aparte de mis colegas, en primera fila además, es decir, mis colegas españoles, había por supuesto muchos latinoamericanos, y cuando yo acabé mi parlamento, ninguno de los españoles aplaudió. Y en cambio, mis colegas latinoamericanos aplaudieron a rabiar. Entonces yo francamente me sentí, y en fin, a lo mejor los españoles me consideran una suerte de traidor a la patria, pero me sentí muy orgulloso, ¿no?, de ese aplauso. En nuestro caso, y supongo que acá también podría plantear otra coincidencia con pretextos con Manuel, creo que más de una vez hemos decidido meternos en camisas de 11 varas. Bueno, con Miguel Ángel también podemos hablar de las camisas de 11 varas y sus traducciones del chino. Creo que nosotros elegimos en determinado momento de nuestro proyecto intentar hacer traducciones de lenguas que no fueran centrales, o sea, no traducir exclusivamente del inglés, del francés, del italiano o de las lenguas que desde Argentina son más tradicionales. Y entonces empezamos a hacer una investigación sobre otras lenguas y empezamos a trabajar desde el coreano, desde el japonés, desde el islandés, y allí también nos empezamos a tropezar con el inconveniente de encontrar traductores que pudieran hacer el trabajo. Por
por otro lado también, y de nuevo hablando de los circuitos internacionales, uno empieza a entrar en relación con institutos de traducción, con gente que trabaja vinculada a algunos organismos que están mediando entre autores, agentes y editores, y a partir de, y también ahí, de nuevo hablando del costo del libro, empieza a haber toda una serie de negociaciones en relación a los traductores, en relación a que desde el instituto con el que te van a apoyar la traducción te van a financiar parte de la traducción para que el libro sea viable económicamente. Te quieren imponer un traductor y el traductor de pronto es un traductor con el que uno no coincide, bueno, hay una cantidad de cuestiones ahí en el camino. En este ir y venir nosotros trabajamos varias veces con traductores españoles. Del islandés, por ejemplo, nunca pudimos conseguir un traductor argentino, entonces tuvimos que trabajar con un traductor español. No solo con un traductor español, sino que con el único traductor español que vivía en Reykjavik y que era geólogo, además de ser filólogo, lo cual lo hacía un espécimen casi inhallable. Era un personaje muy particular y la traducción salió fantástica. Fue uno de esos riesgos que uno toma y dice, bueno, me mandó 2 páginas a 4, las leímos palabra por palabra, las cotejamos con una traducción al inglés previa que teníamos y donde podíamos más o menos hacer pie, y dijimos, bueno, vamos. Ahí hicimos el acuerdo con el Instituto de Traducción de Literatura Islandesa, el acuerdo con el filólogo geólogo que vivía en Reykjavik y que debo decir, la desconfianza mayor que yo tenía es que era catalán, porque claro, por eso, pero la verdad que por eso desconfío. Pero en ese caso la resolución fue perfecta. Después tuvimos otros casos con el Instituto Coreano y desde el coreano en que la cosa resultó no tan feliz. Pero yo no tengo para nada el prejuicio de que la única lengua que uno pueda leer sea la lengua el idioma de los argentinos. No lo tengo. De hecho, creo que crecí leyendo muchos más libros traducidos desde España que traducidos desde Argentina. No me enorgullezco de eso, pero la verdad que pude sobrevivir. Y creo que un lector se puede hacer también con una variedad tonal, teniendo en claro de no perder la propia. Pero me parece que teniendo un trabajo sobre el libro, sobre la edición y pudiendo tener una negociación con los traductores, se puede trabajar con una variedad tonal. Antes de pasar a Luis, bueno, vos acabas de publicar una gran antología de Francis Ponch, probablemente una de las mejores traducciones que hay al castellano de Francis Ponch, que la hizo Waldo Rojas, que es justamente un poeta chileno. Bueno, dentro de este mismo esquema, ¿cómo funcionó eso? No, primero aclarar que sí, nosotros la mayoría de las traducciones que tenemos son hechas por argentinos, pero no es por una cuestión de convicción, sino por una cuestión de que trabajamos con poetas para traducir poesía y con poetas que nos gustan, digamos. Pero creo que incluso el rioplatense se volvió una ficción a veces un poco pretenciosa, digamos. O sea, yo cuando traduje, perdón, otra referencia, pero cuando traduje la antología de poesía china, la traduje a una especie de tono rioplatense, y creo que hoy tal vez lo revisaría ligeramente, digamos, porque a veces el rioplatense explícito, creo más en un rioplatense implícito que en un rioplatense explícito. Pero bueno, más allá de eso, creo que el único traductor con el que trabajamos que no es argentino es Waldo Rojas, que es chileno y que en su caso es un poeta excelente, y él venía trabajando con Ponch desde hace más de 30 años, y básicamente es la mejor traducción, creo yo, que había disponible en castellano, y fue también, bueno, tener la suerte de entrar en contacto con ese libro. Bueno, tuviste mucho que ver con eso, y nada, me parece que es eso. Hizo una traducción, creo yo, que no es cualquiera que la lee, no puede adivinar ni que sea ni chileno ni argentino, ni simplemente la lengua digamos, la lengua de un poeta, digamos, parece, ¿no? Es eso. ¿Querés agregar algo, Luis? Dos cositas. Una, como
las reputaciones que a veces por el nombre avalan una traducción. Por ejemplo, uno de los que tradujo a Pons fue Jorge Luis Borges, supongo que por indicación de Victorio Campo. Las traducciones que él hace no son nada buenas, no es la persona adecuada para traducir a Pons. Otra es como la súbita capacidad que adquieren muchas personas para juzgar una traducción. Yo me acuerdo que cuando leí la crítica que había hecho Cardín de los cuentos indios, no la entendí. Era una crítica técnica de los usos que había hecho el traductor. Señalaba defectos reales. Hoy cualquier apoyo de cualquier nueva traducción es muy mala, sin que haya ningún aval para sostener eso, ¿no? Y eso se convierte por ahí en la condena de un libro. Hay libros que han tenido una reputación increíble y como por ejemplo Bajo el volcán, cuya traducción es horrible, sencillamente, y sin embargo viene respaldada por el hecho de que es una gran traducción. No, es la única. Alguien que se tomó el trabajo de traducir semejante esperpento en el mejor sentido, ¿no? Que es la novela de Malcolm Lowry. Pero así van pasando muchas cosas también en el mundo. Digamos, me acuerdo en el momento que creo que se había estrenado Shakespeare in Love, un film, que todos eran expertos en Shakespeare y te decían cómo tenía que ser la puesta en escena, ¿no? La gente se volvía como rápida, inmediatamente experta. Eso es un problema que muchas veces el editor acarrea, porque no le puede explicar a cada uno por qué decidió que la traducción fuera esa. Bien. Sí, yo creo además que habría que hacer una distinción, deberíamos empezar a hacer una distinción los editores también entre traducción y versión. Claro. Es decir, hay traducciones y hay versiones, y me parecen tan válidas unas como otras, pero eso hay que advertirlo, porque si estás dando una versión con una traducción, en cierto modo estás engañando también al lector, y yo creo que eso es importantísimo también, ese vínculo de amistad que tenemos asumido con la literatura, eso pasa indefectiblemente por no engañar a los lectores. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando tú insistes, por ejemplo, y después una cuestión que enunció Luis al principio, que a mí me parece muy interesante, que es el lado secreto de los libros. Ese lado invisible, comprendes, que yo creo también que debemos de fomentar y cultivar los que amamos a los libros, porque la imposibilidad, por ejemplo, a veces ayuda también a la lectura, estimula la lectura. De todos modos, yo lo que no quiero poner, por supuesto, no quiero poner puertas al campo, ¿no? Pero es muy importante no engañar a nadie, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, soy un editor y yo creo que los tres compañeros que nos acompañan, más selectivo que oportunista. Es decir, yo, por ejemplo, por poneros un caso, ¿no? Muriel Spark, una escritora que me gusta mucho, pero a mí me gustan unos libros de Muriel Spark. Es decir, no me gusta todo lo que ha escrito Muriel Spark. Y por mucho éxito que tuviera Muriel Spark, como lo tuvo cuando yo fui uno de los primeros editores que rompió una lanza por ella, no voy a insistir en otros libros que creo que desmerecen ese libro. ¿Por qué? Por mi respeto hacia los lectores. Yo publiqué a un autor, creo que te lo mencioné, Jorge, irlandés, que se llama Jamie O'Neill, y aparte con un gran riesgo porque era un libro muy extenso, requirió una traducción muy compleja, en fin, es uno de esos libros que se suman a una serie de elementos que después tuviera que pagar el pobre lector, pues sería imposible de pagarse. Y tuvo mucho, por fortuna, nos salió la jugada bien, tuvo mucho éxito, se vendió muy bien el libro, tuvo una recepción crítica excelente, la traducción, automáticamente la gente me decía, pues, mis compañeros, mis colegas, pero ¿por qué no publicas las dos novelas anteriores de Jamie O'Neill? Digo, porque no están a la altura. Si yo hubiera empezado quizá por esas otras novelas, es muy posible que
que sí que lo hubiera hecho. Pero ¿cómo voy a publicar yo, después de haber dado una obra que a mí me parece excelente, cosas que no llegan a esa excelencia? Pues esas cosas yo creo que también el editor debe cuidarlas. Correcto. Bueno, ahora les toca a ustedes, así que tienen 3 segundos antes de que yo empiece a designar voluntarios. Esperen a recibir el micrófono. Sí, ahí. Sí, una pregunta acerca de un concepto que recién acaba de expresar usted. ¿Qué es eso de versión y traducción? ¿Se podría a lo mejor explicarme un poco más por extenso qué es eso de versión, sobre todo traducción? Lo sabemos, claro. Yo entiendo... ¿Esto va? No, ahora. Yo entiendo, lo va a entender inmediatamente. Para mí, versionar es decir, recrear. Es decir, hay determinados autores, por ejemplo, determinados poetas, que pueden recrear y recrearse en un autor al que están vertiendo a la lengua propia. La traducción requiere, digamos, de una disciplina muchísimo más estricta. Es decir, yo creo que yo cambiaría versión por recreación. Y se puede ir del original. Pero es que además hay que distinguir. Mire, yo nunca he desempolvado una traducción, salvo en una sola ocasión, que fue la traducción de Eduardo Marquina, que hizo Las Flores del Mal. ¿Y por qué? Primero, porque creo que nuestra lengua evoluciona y que tenemos que ser criaturas también de una época, y hay que procurar que las traducciones estén en la sensibilidad de la lengua del momento en que se está hablando. Pero yo recuperé la traducción de Marquina porque era la que se acercaba más a la aura bodelariana, desde mi punto de vista. Y fue un éxito, ya sea un éxito porque era una traducción que estaba totalmente periclitada, nadie la echaba de menos, ¿no? Y nosotros se nos ocurrió ponerla en circulación, habida cuenta además que había traducciones de otros contemporáneos buenas en el mercado, y nosotros lo que hicimos poner esa para que se establecieran comparaciones. Yo creo que eso también es interesante, ¿no? De vez en cuando recuperar alguna traducción, no siendo oportunistas tampoco ahí, porque es muy fácil desempolvar una traducción para no pagar al traductor, y eso que nos evitamos y eso que nos ahorramos. Y yo creo que eso es hacer un flaco beneficio a todos, es decir, a la sociedad cultural en general, ¿no? Las traducciones hay que pagarlas y hay que encargarlas de nuevo a nuestros contemporáneos, pero de vez en cuando, si hay una traducción excelente, o como en este caso a nuestro juicio se acercaba a la obra original, pues había que respetarlo. Había como una discusión que la planteó en un momento, creo que Gabriel Paraté, que en su momento publicó Las relaciones peligrosas en una traducción del siglo XIX, y hubo una especie de pelea ahí, porque Cabrera Infante sostenía que la traducción debe estar en el estado de lengua actual, y había hecho una traducción de Dublineses de Joyce, que parece que el original fuera habanero. Digo, creo que hay cuestiones muy sutiles. Borges, cuando tiene que publicar uno de sus libros favoritos, que es la decadencia y caída del Imperio Romano, elige una traducción española del XIX, que es extraordinaria, porque evidentemente estaba en mejor sintonía, y la lengua del XIX está en mejor sintonía con Gibbon, que es tan pomposo y ampuloso, que un traductor del siglo XX. Esta cuestión de la versión es complicada y me merecería una discusión larga. Le pedimos a Jorge
la Escuela de Traductores para hacerla, porque es también una cuestión de acordar criterios y muchas veces de pelearse, no apuñaladas, pero casi. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería consultarle sobre lo que había comentado de los libros en los dos idiomas, que han publicado los libros en el idioma original y su traducción. ¿En el mismo libro está la obra completa original del autor y su traducción? Eso, me imagino que en algunos libros puede llegar a ser un mamotreto, pero me parece muy interesante tener la obra en la mano del lector extranjero, la obra en el idioma original, que hasta el que sea estudioso de esa lengua, por algo la compró, puede hacer hasta su propia traducción y genera, bueno, una emoción aún mayor, ¿no? Y una segunda pregunta era esto del idioma en España y Latinoamérica. Más allá de los costos, ¿habría que tomarlos como dos idiomas parecidos? Es decir, el público latinoamericano tal vez puede consumir libros españoles, pero tal vez el español sea más reticente a lo latinoamericano, y habría que hacer de autores latinoamericanos una traducción al español. Yo empezaría por la última, para contestar por la última. El lector español no es tan reticente a la lectura de las traducciones latinoamericanas. Los que son reticentes son los críticos. Y son reticentes los críticos porque hay un interés industrial, empresarial, porque, claro, si partimos de... es decir, la crítica no es neutral. La crítica, por lo menos en mi país, es bastante, y lo siento decir, y lo digo allí también, o sea, no es que lo diga aquí amparándome que estoy a miles de kilómetros de distancia, lo digo, se lo digo al lucero del alba, es una bastante venal, y están dictados unos intereses empresariales muy potentes, que entre otras cosas son los propietarios de los periódicos. Y ellos lo que hacen es intentar crear una opinión. Pero yo te diría, por mi experiencia, incluso cuando yo era estudiante, nosotros leíamos muchísimas traducciones latinoamericanas, porque sabéis que había una censura férrea en mi país, era una dictadura, y entonces no entraba la mayoría de la literatura completa a la que se quería acceder. Fíjate, hasta tal punto que yo veo en muchos escritores españoles de la península que escriben más traduciendo que escribiendo en castellano. Entonces parece que escriban como si estuvieran haciendo una traducción, cosa que me parece verdaderamente espantosa. Y respecto a la primera pregunta, antes no sé si mencionó Jorge la edición de Edward Thomas, un gran poeta, o Luis, un grandísimo poeta que estaba ahí también, es totalmente olvidado, incluso los ingleses lo han tenido bastante arrumbado, y nosotros publicamos su obra completa bilingüe, pero ya no solo Edward Thomas, que murió en la guerra completa, y más o menos dejó una obra breve. Yeats, hicimos la poesía completa de Yeats, en mi juicio una excelente traducción, y se publicó toda la poesía, por supuesto, en versión bilingüe, por supuesto que todos. ¿Quién sigue? Ahí en el fondo. Yo llegué un poquito tarde, pero una de las cosas que estaban conversando es el tema de la parte económica, digamos, ¿no? Cómo la economía está afectando a todo lo que tiene que ver con la parte editorial, lo que tiene que ver con la edición de libros. Yo creo que todos acá debemos, o sea, sabemos, digamos, la situación de crisis que vivimos en ese sentido, pues si no sería otra la historia en relación a los libros. Y me quedé pensando qué interesante sería si ustedes imprimieran libros, pero que estuvieran subsidiados, o que el Estado automáticamente los subsidiara. Pero es una cosa que me resulta graciosa, digamos, ¿no? Pero en ese sentido,
pareciera que primara el tema de la economía en relación a todo lo que tuviera que ver con los libros, la edición de libros. No sé, por ahí no están de acuerdo, pero... Yo estoy aburrido de decirlo en cada charla esto, pero digo, hay un gran fracaso en Argentina que es la ley del libro. Digo, si aquí en Argentina tuviéramos una ley del libro, habría una cantidad de cosas que estarían más claras en este sentido. Digo, el problema es que también cuando hubo que discutir la ley del libro, yo trabajé junto a un legislador en ese momento y estaban empantanados en no poder definir lo que era un libro. O sea, a partir de ahí era muy difícil hablar de cualquier otra cosa más allá de eso. Y la segunda cosa que siempre se termina discutiendo cuando se discuten este tipo de cosas es cuánto cuesta el papel. Por eso yo hice el chiste de decir cuánto pesaba de papel ese libro. Digo, que no es el punto importante. Digo, y cuando se empieza a discutir cuánto cuesta el papel, ahí se empiezan a subir los imprenteros, los diarios. Digo, entonces no hay la posibilidad... Yo creo, y lamentablemente lo digo, después, yo no tengo tantos años en el oficio, pero digo, en los años que tengo, prácticamente me he resignado a pensar que no vamos a tener una ley seria pensada para el libro, desde aquel que piensa, se sienta, escribe, hasta aquel que lo lee en última instancia. Digo, me parece que ese misterio que se produce desde que alguien escribe un libro hasta que alguien lo lee, por lo menos acá no va a ser desentrañado. No, solo para decir que sin una ley del libro, igual los últimos 10 años hubo tantas otras leyes que surgieron que no me imagino cómo sería con una ley del libro. Tal vez mejor lo dejamos así. Bueno, una última pregunta antes de pasar a los brindis. Sí. Bueno, como Manuel me nombró en un momento, voy a coger el guante y hacerle una consulta. Yo tengo la fortuna de conocerlo a él hace prácticamente 10 años. Son los 10 años que tiene la editorial que fundé junto a un amigo. Y cuando lo conocí a él, apenas teníamos 2 libros editados. Yo estaba trabajando en la Feria del Libro en un stand y tuve la fortuna de que Manuel se acerque a ese stand, conversar un rato y poder vencer mi timidez cuando me entero que es el editor de pretextos y contarle, bueno, que había editado 2 libros con mi pequeña editorial y afortunadamente él conocía uno de esos libros. Mi timidez aumentó cuando elogió ese libro que conocía. Y bueno, de estos 10 años, algo que presencié, digamos, y que me enriqueció de conocerlo, fue un culto muy fuerte a la amistad, que él la mencionó en varias oportunidades en esta conversación, vinculadas a la amistad con la literatura. Pero más allá de eso, yo he visto cómo ha cultivado, no solo conmigo, sino con otras personas que veo que lo acompañan, entre ellos Darío, que tengo acá a mi lado y que estaba en esa tarde en la que nos conocimos. Y mi pregunta va por el lado, porque sospecho que ese culto de la amistad no tiene que ver simplemente con el placer de las conversaciones y de las cenas, las que tratamos de repetir año a año, sino que creo que tiene que ver con una idea de lo que es la edición para él, no solo en este vínculo con la literatura, sino también en cómo se vive, ¿no? Él, bueno, mencionó que su catálogo es de algún modo como su biografía, y creo que él de alguna manera edita cómo vive. Y entonces mi pregunta apuntaría a cuál es esa política editorial que intuyo está en íntima proximidad con la amistad y qué lugar le das, digamos, en tu recorrido como editor. Gracias, Ezequiel, por la pregunta. Cuando cumplimos 25 aniversario, un gran amigo, autor de la casa,
Andrés Trapiello, hubo un evento para celebrar el acontecimiento y él dijo algo que a mí me llegó profundamente, me dio, es decir, me alcanzó muy adentro, ¿no? Él dijo que Pretextos era una editorial literaria, ejemplar, todo eso se sobreentendía, pero que para él Pretextos suponía un modo de estar en el mundo. Y eso a mí francamente me llegó profundamente, ¿no? Yo creo que en cierto modo es verdad. Es decir, en torno a ese catálogo, en torno a nosotros, lo que se ha creado ha sido una verdadera comunidad de amigos. Y los amigos obligan muchísimo. Es decir, cuando tú quieres a un amigo o a una amiga, te sientes, antes lo he dicho en cierto modo, impelido a serle, por lealtad además, como es tremendamente sincero. Y yo creo que esa sinceridad, mucha gente malinterpreta el mundo también de los escritores, ¿no? Siempre te dicen, bueno, ¿cómo es posible que aguantes tantos yoes juntos? Y yo digo, bueno, los aguanto en todo caso de uno en uno y de vez en cuando algunos juntos, ¿no? Pero ¿qué diferencia? Oye, yo tengo que enfrentarme a yoes de el plomero, del ingeniero agrícola. No creo que en el mundo del libro haya mayores yoes. Lo que sí creo es que el escritor, cuando somete a la intemperie de los otros un libro, primero al editor y después el editor como intermediario convence a los lectores, está en cierto modo entregando una parte sustantiva de su intimidad. Y eso, queramos o no, implica una violencia. Y si el editor no sabe dar buena compañía a los autores en ese momento en que se produce esa violencia, yo creo que es un editor, a mi juicio, insuficiente. El editor, aparte de sparring, es también aquel que debe estar acompañando constantemente a sus autores y además protegiéndoles de sí mismos, incluso a veces, me atrevería a decir, porque yo entiendo que la amistad es eso. Es decir, para mí los amigos son aquellos que me protegen de mí mismo, y eso yo creo que en Pretextos hemos hecho de eso una consigna y ha dado unos resultados verdaderamente maravillosos, que es lo que me ha permitido deciros de entrada, después de 40 años, que te puedes imaginar que ha habido vicisitudes de todo tipo y acabamos de pasar por una crisis tremendísima y todavía estamos saliendo de ella. Eso es lo que a mí me ha permitido deciros, comprendes, y lo he dicho con toda verdad, es que yo me siento una criatura muy afortunada. Además, quizá los autores tengan un yo descomunal, pero la literatura me ha dado a mis mejores amigos también. Entonces solo puedo decir lo que dije al principio. Mis mayores compres me enseñaron que, entre otras cosas, habíamos venido a aprender a dar las gracias. Bueno, antes de cerrar, vuelvo a recordarles que hay un par de mesas con libros de Pretextos, de Bajo la Luna y de Gog y Magog. Luego les paso un anuncio que espero que para todos ustedes sea una obligación. Mañana a las 7 de la tarde en la Librería Norte, el poeta colombiano Darío Jaramillo va a realizar una lectura de su último libro, va a haber una suerte de presentación y si el libro los aburre va a contar algunos chistes. Así que bueno, están todos invitados a las 7 de la tarde mañana en la Librería Norte. Y para terminar hay que decir que al margen del público general hay en esta sala muchos autores, muchos traductores, muchos editores que en circunstancias normales muy probablemente no compartirían un espacio común. Y ese espacio común lo están compartiendo en el día de hoy justamente, entre otras cosas, por la presencia de Manuel y por la idea de celebración que todos tenemos por estos 40 años. Un poco para parafasearlo,
es algo a la medida de lo que es la editorial Pretextos, y estamos muy felices de que hayamos podido decirle de manera conjunta, todas estas caras diferentes, todas estas tribus diferentes, lo muy necesaria que nos resulta y lo muy contento que estamos de poder celebrar en Buenos Aires estos 40 años. Y antes de que se vayan, si pasan por la salida, aparte de cobrar 5.000 pesos como en el estanciero, hay vino para que brindemos todos juntos.